El 5 de septiembre de 1538, el conquistador Alonso de Alvarado fundó Chachapoya, ciudad fronteriza y puesto de avanzada para la conquista de la selva, aunque en 1536 se había hecho una primera fundación. Blas Valera anota que Chachapoya significa lugar de varones fuertes. Sin embargo, más que sus hombres, fueron sus mujeres las más famosas. El cronista Pedro Cieza de León dijo: las Chachapoya eran las mujeres más hermosas del Perú. Son estos indios naturales de Chachapoya los más blancos y agraciados de todos cuantos yo he visto en las Indias que he andado, y sus mujeres fueron tan hermosas que por solo su gentileza muchas de ellas merecieron ser lo de los incas y ser llevadas a los templos del sol. Y así vemos hoy día que las indias que han quedado de este linaje son en extremo hermosas, porque son blancas y muchas muy dispuestas. El inca Garcilaso de la Vega también se refirió a las mujeres Chachapoya como hermosas en extremo. Por ello, las Chachapoya fueron las mujeres más agraciadas en el incanato y por ello escogidas para ser llevadas a los Ajliahuasis para servir al inca. Las Ajlias del Tahuantinsuyo eran también conocidas como vírgenes del sol. Cumplieron un rol muy importante para el imperio, ya que en algunos casos de por vida servían al inca, preparaban la bebida sagrada, chicha de jora, para las festividades, confeccionaban textiles, entre otros. Según las crónicas, fueron varias las invasiones incas a estos territorios, concretándose una victoria parcial con la incursión de Chalcochima, principal capitán del inca Tupac Yupanqui. En 1553, el cronista europeo Pedro Cieza de León escribió: entre los Chachapoya, Huayna Cápac, un gobernante inca, encontró gran resistencia, tanto que en 2 ocasiones tuvo que hacer una rápida retirada a las fortalezas que había construido para la defensa, pero con los refuerzos que le trajeron, marchó una vez más sobre los Chachapoya y les infligió tal derrota que pidieron la paz y depusieron las armas. El inca les concedió condiciones favorables y ordenó a muchos de ellos que se establecieran en el Cusco, donde aún viven sus descendientes. Se llevó a muchas de sus mujeres porque son hermosas, bonitas y muy blancas. Estableció guarniciones de mitimaes como soldados para proteger la frontera. Esta descripción, combinada con varias otras, la naturaleza anómala de su arquitectura y prácticas funerarias, por ejemplo, ha llevado a muchas teorías de que los Chachapoya se originaron en Europa o Eurasia. Las maravillosas obras que hoy vemos de los Chachapoyas un día estuvieron ocultas, y es que alguna vez estos dichos los hacían ser casi legendarios, hasta que en el siglo XIX un juez de San Juan llamado Juan Crisóstomo fue enviado en el año de 1843 a una lejana región del Amazonas. Su amabilidad entre los lejanos lugareños hizo que estos le hablaran de una antigua raza de indígenas misteriosos y blancos, y a petición del juez le llevaron montaña arriba por dificultosos senderos, venciendo a la hiperventilación causada por la excesiva altura. Este hombre descubrió una tremenda muralla de más de 20 metros, la cual había estado oculta para los hombres durante siglos. Juan Crisóstomo había descubierto Cuélap, la gran fortaleza de los Chachapoyas. Explorando un poco más a fondo, descubrió varias tumbas con sus correspondientes momias. Una de estas momias la llevó de vuelta a su ciudad, San Juan, donde los cabellos rubios de la misma y su gran altura dejaron sorprendidos a los expertos. Las expediciones se sucedieron y lo descubrieron lo dejaron escrito en el Boletín Geográfico de Lima. Cuélap es uno de los complejos arqueológicos más emblemáticos de la cultura Chachapoya, situado a unos 3.000 metros sobre el nivel del mar. Este imponente conjunto de construcciones defensivas se extiende a lo largo de una cresta montañosa. Está rodeado por una muralla de piedra masiva de aproximadamente 20 metros de altura que protege la ciudadela. Se cree que Cuélap fue un centro religioso, político y militar. Carajía es famoso por sus sarcófagos antropomorfos conocidos como purumachos, que están situados en los acantilados. Estos sarcófagos están hechos de barro y fibras vegetales y tienen forma de figuras humanas. Los sarcófagos fueron utilizados para enterrar a los miembros importantes de la sociedad Chachapoya, reflejando su enfoque en la vida después de la muerte. Algunos ven en ellos gran parecido con los moais de Rapa Nui en Chile. Son un total de 7 sarcófagos antropomorfos. Estos están distribuidos en una línea a lo largo de un acantilado escarpado, lo que sugiere una disposición planificada y ritualística para maximizar la visibilidad y posiblemente el acceso a estos importantes monumentos funerarios.
La Laguna de las Momias o de los Cóndores está situada en el distrito de Leimebamba de la provincia de Chachapoyas en el departamento de Amazonas. Dista a unas 15 horas, la mitad de las cuales es solo posible recorrerlas a pie debido a que se transita por selva virgen y una topografía escabrosa en la que abundan zonas pantanosas. Las momias fueron envueltas en posiciones sentadas y selladas dentro de sarcófagos, todo lo cual es altamente anormal entre las culturas andinas. Muchas de las momias habían sido saqueadas y algunas tenían características craneales extrañas, como cráneos alargados o agujeros de trepanación, una cavidad premortem perforada en el cráneo. Cuelap también tenía cráneos humanos incrustados dentro de las paredes que también mostraban esculturas de piedra de víctimas decapitadas. De acuerdo a las noticias del periodista Álvaro Rocha y de los funcionarios del INC de Chachapoyas, peones del ganadero Ullén llegaron casualmente al desolado sitio al percatarse de la presencia de mausoleos y con la idea de enriquecerse revolvieron y maltrataron aproximadamente una quinta parte de las cerca de 200 momias o fardos funerarios que allí se encontraron, intactos desde 700 a 500 años atrás. La evaluación del hallazgo permitió generar un informe presentado a PROMPERÚ y al Instituto Nacional de Cultura por el que se solicitaba inventariar, catalogar y estudiar el extenso material depredado del todo y a medias y dejar como reserva arqueológica el resto, protegiéndolo con una reja metálica especialmente confeccionada. Fue en mayo de 1997 cuando Federico Kaufmann Doig se encargó de la primera expedición científica. La laguna había sido visitada por Jens Savoy en 1970, quien no advirtió la presencia de los mausoleos y a pesar de no existir cóndores en el lugar, la llamó arbitrariamente Laguna de los Cóndores. Él buscaba con buzos ofrendas sumergidas. A partir de 1998, en la Carta Geográfica Nacional figura como Laguna de las Momias. Federico Kaufmann Doig expresó al respecto: calificamos de milagro arqueológico el hallazgo, ya que los mausoleos intervenidos en años pasados por el Instituto de Arqueología Amazónica, que suman algunas docenas, estaban todos saqueados. También advertimos sobre la asombrosa conservación de las momias y propusimos estudiar con expertos las sofisticadas técnicas de preservación. En los mausoleos fueron enterrados personajes de la cultura Chachapoyas, como también los hijos o parientes de estos muertos a temprana edad. La cultura Chachapoyas debería remontarse a la segunda mitad del primer milenio de nuestra era, pero la etapa de su florecimiento debió corresponder al siglo XI después de Cristo, continuando hasta la presencia española. Sus ancestros, según la teoría oficial, debieron provenir de zonas norteñas de los Andes e hipotéticamente hasta de la costa, a juzgar por ciertas similitudes culturales perceptibles en cuanto al empleo de símbolos decorativos presentes en las paredes de sus construcciones, y según nosotros, la conexión más importante se daría con la extensa selva peruana. La doctora Sonia Guillén es la máxima autoridad en momias peruanas y directora del Museo Leimebamba, lugar que alberga la colección de 230 momias chachapoyas encontradas en el lago de los Cóndores. Estas ahora se guardan en silencio y aún conservan sus más profundos secretos. Hablemos ahora del proceso de momificación Chachapoya, que fue fantástico y similar al egipcio. Este debió realizarse mediante sofisticadas técnicas, a juzgar por los excelentes resultados obtenidos. Tan pronto falleció el individuo, fue sometido a un proceso que consiste en detener la putrefacción. Los chachapoyas evisceraban al muerto, retiraban el contenido estomacal y luego el cuerpo era tratado para lograr que la piel se torne como el cuero, mientras que se colocaban copos de algodones en los orificios del rostro para preservar los rasgos faciales. Finalmente eran envueltos con textiles que actuaron como aislante. El proceso fue una introducción propia de los incas, que conquistaron este territorio y reocuparon los mausoleos y sitios funerarios. En 2017, en una entrevista, un experto en momias egipcio le preguntó a Guillén sobre las pruebas genéticas de las momias, a lo que ella expresó que estaban en curso porque era difícil obtener material genético científicamente sólido de las momias. Otro misterio es que se encontraron quipus procedentes de la costa norte hallados en la Laguna de los Cóndores. En sus nudos deben quedar registradas las estadísticas de aquella cultura. Por estos quipus encontrados entre los difuntos debieron figurar antiguos quipucamayocs al servicio del incario y destinados a este territorio. Hay muchos otros artefactos y evidencias que no se muestran al público, lamentablemente.
le ocurrió algo increíble al conquistador español Francisco de Orellana. Él y sus exploradores, remontando el río Amazonas, llegaron a las inmediaciones de la actual Manaos y textualmente dice: y vinieron 4 indios a ver al capitán, los cuales llegaron y eran de estatura que cada uno era más alto un palmo que el más alto cristiano, y eran muy blancos y tenían muy buenos cabellos que les llegaban a la cintura, muy enjollados de oro y ropa, traían mucha comida y llegaron con tanta humildad que todos quedamos espantados de sus disposiciones y buena crianza. Sacaron mucha comida y la pusieron delante del capitán y le dijeron como ellos eran vasallos de un señor muy grande y que por su mandato venían a ver quién éramos o qué queríamos o dónde íbamos. El capitán se las dio y que fuesen en hora buena, y les dio muchas cosas que diesen a su principal señor y que le dijesen que el capitán le rogaba mucho le viniese a ver porque se holgaría mucho con él, y ellos dijeron que así lo harían y se fueron, y nunca más supimos nuevas de dónde era ni de qué tierra había venido. Según otros datos de la crónica, los indígenas de la región le hablaban de unos hombres blancos, altos y rubios que vivían en ciudades más allá de la selva y que guardaban tesoros inmensos. Luego, como vimos, se encontraron con una delegación de 4 hombres blancos, rubios y altos, bien vestidos y de formas educadas, quienes preguntaron a los españoles sobre la intención que tenían. Los españoles les dijeron que buscaban convertir la región al cristianismo y someterles a la corona de Castilla. Se despidieron y nunca más volvieron a encontrarlos. Podían haber sido unos enviados por los chachapoyas, o tal vez del reino del Paititi, o tal vez de algún otro centro poblado por blancos. ¿Cuál es el origen de los primeros chachapoyas blancos que llegaron a América mucho antes de la llegada de los españoles? En 1998, el profesor alemán Dr. Hans Gifhorn viajó a los remotos bosques nubosos del norte de Perú en busca de un raro colibrí, pero quedó desconcertado por lo que había visto, las ruinas de Cuela. Según sus exploraciones, el Dr. Hans razonó la hipótesis de que los chachapoyas habían emigrado del viejo mundo. Escribe: los huiracochas, decían, eran una raza de divinos hombres blancos con barba. Eran tan parecidos a los españoles que los europeos se llamaron huiracochas en el momento que llegaron al imperio inca. El inca supuestamente pensó que eran los huiracochas que habían vuelto navegando. Un caso similar supuestamente ocurrió entre los aztecas. Hernán Cortés y su creencia de que él era Quetzalcóatl, otra o posiblemente la misma deidad mesoamericana de piel clara y barba que regresaba del otro lado del mar. ¿Los chachapoyas eran vikingos? Así se preguntaba Federico Kaufmann-Doig. Él se dio cuenta que en zonas de la provincia Rodríguez de Mendoza, particularmente en la localidad de Chirimoto, algunos pobladores presentaban la piel más blanca que el común de los descendientes actuales del Incario y de los chachapoyas en particular. Dice, en ciertos casos la blancura de la piel igual a la caucásica y el pelo llega a ser rubio. Explica, no tenemos noticias acerca de expertos en genética que hayan abordado este tema. Este hecho podría verse a lo que suele calificarse de salto atrás, es decir, la aparición al nacer de ciertos rasgos físicos heredados de antepasados remotos. Continúa Kaufmann-Doig. Hay también propuestas de que vikingos se habrían establecido entre los chachapoya siglos antes de Colón y mezclado con los nativos chachapoya. En ese sentido, no concordamos con las ideas del distinguido científico Hans Gifhorn y otros autores que argumentan que los gringuitos frecuentes en territorio de los antiguos chachapoya, particularmente de la provincia de Rodríguez de Mendoza, tendrían lejanos antecedentes raciales de vikingos y celtas, así como de cartaginenses, que partiendo de España habrían surcado el Amazonas más de 500 años antes que Colón. Esta presunción se basa en que los rostros de los personajes retratados en los sarcófagos, como los de Carajía, muestran luengas, barbas, rasgo que no es común entre la población originaria del Perú antiguo y los americanos en general, por descender de ramas del tronco paleomongol de nula pilosidad facial. Para él, lo de las barbas de Carajía es un error en la apreciación, sin embargo podría estar equivocado en parte. Luego comenta: a fines del siglo XIX cundió la noticia sobre el hallazgo de una momia de pelo rubio, lo que podría deberse a factores originados por oxidación del cabello, como lo estableció Hans Dieselhorf al examinar una momia de cabello rubio de la cultura costeña Paracas.
Durante excavaciones y estudios actuales realizados en el Lago de los Cóndores, los investigadores encontraron momias con cabello que variaba desde tonos castaño claros hasta rubios y pelirrojos. Estos colores se mantuvieron notables a pesar del paso del tiempo debido a las condiciones favorables de preservación en las tumbas y el entorno. Surgen varias preguntas entonces. ¿Dónde podemos ver esas fabulosas momias rubias? ¿Dónde están las primeras momias rubias encontradas? ¿Y por qué en diferentes partes del Perú siguen desenterrando momias rubias? ¿Es que acaso todas presentan decoloración u oxidación? ¿Por qué escondieron a la gran mayoría de momias rubias de Chachapoyas? ¿Qué les hicieron? ¿Se las llevaron los incas? ¿Las quemaron los españoles? ¿Las escondieron en tiempos modernos? ¿O alguien se las llevó? Durante una estancia en la Amazonía peruana para un proyecto de filmación sobre el entorno natural, Hans Hifhorn, el profesor alemán, desarrolló un interés en la cultura chachapoya y en 1998 abordó la hipótesis de un origen transatlántico de los chachapoya. La hipótesis provocativa fue criticada por muchos expertos, pero sigue siendo muy popular en el discurso público en Europa, como lo ejemplifican algunos artículos en periódicos alemanes. El profesor se percató nuevamente en que los descendientes de los chachapoyas eran blancos y que predominaban aún rasgos faciales nórdicos, cabellos rubios, ojos claros, piel blanca rosada o pecosa, y esto a pesar que el mestizaje amerindio se hallaba muy introducido. Realmente un enigma.